Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y como a menudo hago, ¿no es cierto?, al comenzar el programa, les comento que nosotros somos un grupo de profesionales que hace 26 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, radiales, televisivos. ¿Saben por qué? Porque pensamos que es la medicina que debemos practicar. Llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme. Y bueno, de boca de los mejores profesionales del país, la mayoría del hospital público, sí, público y no gratuito, ¿no es cierto? Porque lo pagamos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por tal motivo, primero debemos cuidar los hospitales y después exigir una buena atención. Desterremos al médico que uno va y que de pronto está siempre en congresos, en jornadas. ¿Saben qué pueden hacer? Ir a la dirección a hablar con el director. Porque muchas veces el director no lo sabe, se cubren entre compañeros. Somos todos humanos, ¿no es cierto? Yo los quiero mucho, porque realmente gracias a ellos nuestra salud, si nosotros ponemos voluntad, tiene que funcionar bien. En el día de hoy tenemos un programa más que especial, dedicado al accidente cerebrovascular, que hace unos minutitos estaba hablando con el doctor López y también con el doctor Caride y el doctor Favaloro, que yo pienso que de pronto, ¿no es cierto?, decir accidente fortuito, y considero que el accidente cerebrovascular se puede prevenir. Por tal motivo no tendría que ser ese el nombre, pero bueno, comenzaré en el día de hoy el largo camino para difundirlo, a ver si alguien escucha y por ahí quizá tal vez se revierta la situación. Bien, les comento que un programa de lujo, vamos a estar como siempre con el doctor Mariano Favaloro. El doctor es cirujano cardiovascular, también con el doctor Alejandro Caride, que es neurólogo, a cargo de la unidad docente del Hospital Alemán y jefe del servicio. El doctor Pablo López, que es médico neurólogo de la UBA y es médico del staff del Hospital Alemán. Bueno, dicho esto, presentado los médicos, presentado el tema importantísimo, quiero que escuchen, que hablen, que nos manden mail. No tiene que pasar tan seguido este accidente cardiovascular. Y le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días, Ana. Muy bien. Un gusto. Me sasa, como dice mi colega. Con algunos años menos, no mucho. Sí. Bien. Hasta nos pueden ver por eso. Y hasta nos pueden ver, ¿no es cierto? Toda aquella gente que nos está viendo ahora en YouTube, en la página de la radio también, ¿no es cierto? Ecosmedios, exactamente. Mariano, vamos a hablar, no sé cuántas veces hablamos del tema, pero no nos vamos a cansar hasta que dicen que la letra con sangre entra. Bueno. Justamente, esto siempre viene bien. Algún día se van a concientizar todos. Exacto, Mariano. Y eso es lo que hace falta, la campaña. Ajá. Acompañada por el ejemplo también, que es muy importante. Trataremos.
Bueno, me han encargado del tema la prevención. La prevención entonces comienza, estamos haciendo prevención de la enfermedad arterioesclerótica arterial, que es generalizada, que la padece el 100% de la población y que comienza en los primeros años de vida ya a haber trazos de infiltración de lípidos por debajo del endotelio, o sea, de la capa más interna. Bien. O sea que es una enfermedad muy seria porque comienza en la infancia. Perdón. Y en la infancia ya hay que empezar a prevenirla. Perdón, vos sabés que yo a vos te interrumpo porque tengo confianza. Con Así los es. doctores me voy a morder la lengua. Cuando vos decís que la gente no entiende lo que digo. No entiende, pero la que no entendí, te pido mil disculpas, soy yo. Sí. ¿Qué porcentaje dijiste? El 100% de la población tiene arteriosclerosis. ¿El 100? ¿Toda la gente tiene? Toda la gente. El 100%. ¡Upalala! Sí. Yo, cuando vos hablabas, digo, bueno, el doctor quiso decir el 10 y dijo el 100. No. Y yo escuché mal con este oído que no me A funciona lo bien. mejor voy a aclarar para que algunos tienen manifestaciones de esta enfermedad. Porque si no estaríamos todos en la y luna, ¿no? Y la mayoría la tiene, pero no tiene manifestaciones. Ajá. Y la manifestación más importante y más que produce más repercusiones, que son equivalentes en última instancia, que es el infarto del corazón, el infarto cardíaco, o el infarto quiere decir que se muere el músculo, por eso se dice de miocardio en medicina, o el infarto cerebral, que es cuando se tapa análogamente una arteria que irriga alguna parte del cerebro. Bien. Los dos son en el fondo son el mismo episodio, una oclusión y falta de sangre en algún territorio, ya sea del cerebro o del corazón. Por eso se pueden hacer analogías. Y los dos órganos son muy importantes y por eso la repercusión que tienen. De hecho, el cerebro es más importante que el corazón, pero la gente dirá, pero cuando se para el corazón la gente se muere. Y cuando también el cerebro no anda bien, la gente se muere. De hecho, existe la muerte cerebral que nos hace potenciales donantes de órganos. Quiere decir que el cerebro es mucho más importante que el corazón. Y también se afecta, igual que el corazón, con esta enfermedad. Por lo tanto, volvemos al tema. Hay que hacer la prevención. Y la prevención entonces empieza desde la infancia con, por ejemplo, un estudio que está haciendo ahora el doctor Fuster en ciertas poblaciones de, ¿cómo se llama este país? Al lado de Venezuela, Colombia, donde ha elegido poblaciones donde está haciendo un estudio donde desde la infancia le están indicando a la población cómo tienen que prevenir la enfermedad. Y, por ejemplo, y está todo relacionado ahora también, que cada vez se le da más importancia, y yo también cada vez le doy más importancia, al cerebro en el sentido de que el cerebro es el que maneja todo el organismo. Y si el cerebro no anda bien o no tenemos buenos pensamientos, el organismo tampoco anda bien. Y en este sentido también está comprobando que entre los 4 y los 5 años se empiezan a desarrollar ciertas conexiones que comienzan a desarrollarse en esa edad, donde lo adquirido es más difícil de cambiarlo. Es decir, que entre los 4 y 5 años hay que provocar, inducir las costumbres en la alimentación y en los estilos de vida que van a durar el resto de la vida, que van a tener un efecto, un impacto en el resto de la vida y que van a tender a no cambiarse en la evolución de esa persona. Se dice que en los 2 primeros años de vida tienen que estar bien alimentados los niños porque es la formación cerebral, ¿no es Claro, cierto? esa es la formación cerebral, Sí. pero además también hay que formar buena alimentación, porque las si conductas. no tienen alimentación Esas son de entrada, conductas. Claro, la las alimentación, conductas no las vas a formar la nunca. alimentación es para que, como dice el doctor Albino, se forme el cableado y que el cerebro sea útil, que tenga una buena capacidad neuronal para poder funcionar bien en el futuro. Una cosa sin la otra no pueden ir. Exactamente. Bien, continuemos. Si no tenemos una base material importante, no funciona el resto. Y después entonces hay que además alimentarlo con conductas. Primero viene la alimentación orgánica y después la alimentación de las conductas. Y eso es lo que está tratando de hacer también este Fuster ahí en Colombia. Y después esas conductas van a persistir para el resto de la vida. Y son conductas de prevención de la arteriosclerosis. Si bien no sabemos cuál es la causa, sabemos que hay condiciones que la agravan. Esos son los que llaman factores de riesgo. Y sobre eso tenemos que actuar. ¿Y qué vamos a tener como factores de riesgo cuando existen las malas conductas alimenticias, las malas conductas de vida y la falta de actividad física? Vamos a tener
que es una pandemia mundial que se está difundiendo y que va a ser un problema sanitario global. La obesidad, que trae hipertensión y diabetes como segundas causas anexas. Y además tenemos como otra causa importante el tabaquismo. Bien. Estas son las causas que tienen más incidencia sobre la evolución de la actividad arteriosclerótica. Bien, dijiste pandemia mundial. ¿Me podés explicar qué es pandemia mundial? Que se está extendiendo por todo el mundo. La mejora del bienestar en todo el mundo lo que trae como consecuencia es menos actividad física, más tecnología a nuestro servicio y entonces menos contacto con la naturaleza y por lo tanto más alimentos elaborados, más alimentos industrializados a disposición y baratos, pero de mala calidad alimenticia, porque son, como yo repito siempre, son ricos en azúcares, en grasas y en sal, lo cual los hace ricos y adictivos y justamente es lo que no deberían tener, ni mucha sal, ni mucho azúcar, ni mucha grasa. Grasas trans, que también hay una ley que no está en vigencia, ¿no? Hay una ley que está en vigencia, pero que no se cumple. Porque razones económicas se siguen usando las grasas trans porque son baratas. Más ricas. Y les dan y adictivas. Más ricas y le dan un aspecto mejor a los productos panificados. Totalmente, rico gusto y te matan. Exactamente. ¿No es cierto? Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, luego continuamos. Mariano, ¿te parece? ¿Cómo no? Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Mariano Favaloro, te pido un favor. ¿Continuamos? Sí, cómo no. Bárbaro. Bien. Bueno, lo que quería también comentar es que hay marcadores biológicos, ¿no es cierto?, que en sangre, que también indican la evolutividad de la arteriosclerosis, como son la homocisteína, la proteína C reactiva que se llama, y el estrés físico, mental, laboral, etcétera, etcétera, tiene mucha importancia. Y después entonces lo más importante también es hacerse el control periódico, la prevención desde la infancia y el control periódico, porque a pesar de la prevención hay personas que tienen un genio epidémico que se llama una genética, que hacen que tengan alteraciones de los lípidos difíciles de tratar muchas veces, aunque hoy están apareciendo fármacos para hacer bajar el colesterol muy rápidamente y efectivamente, y hacer bajar la inflamación de medio interno que se llama, que hace que la placa arteriosclerótica crezca rápido y ocluya la luz de la arteria. Mariano, lo importante, ¿no es cierto?, lo dijiste más de una vez y yo repito, ¿va?, porque aprendo gracias a ustedes, la función primordial de la familia. O sea, si hay que formar hábitos a los 4 años, que uno no se lo podía llegar a imaginar hasta tanto que te escuchó a vos de pronto, ¿cómo es el formar un buen hábito alimentario? Porque si el chiquito
vive alfajores, hamburguesas, papas fritas, cómo después eso se lo borrás y que no se transmita de generación en generación. La importancia, el rol importante de estar, digamos, instruido en cuanto a alimentación en el núcleo familiar. Sin ninguna duda, eso es fundamental. Y entonces dentro del núcleo familiar habría que hacer las comidas o los almuerzos o las cenas en conjunto para tener una conducta alimenticia uniforme en la familia, que sea un ejemplo para todos, e incluir más frutas, más verduras, más alimentos sanos y sobre todo menos alimentos elaborados y más alimentos frescos hechos en la cocina de la casa. Eso también el rol también está en los médicos. O sea, hoy en día yo digo que las obras sociales han hecho mucho a favor y mucho en contra. Donde un médico, por ejemplo, tiene que dedicarle 7 minutos, y capaz que en algunos casos digo mucho, al paciente, directamente no pueden prestar atención si ese paciente, aparte de una patología, tiene otras más, y si está bien alimentado. Yo recuerdo, hace muchísimos años, hace algunos años atrás, cuando mis hijos eran bebés, el médico, yo era muy jovencita, ¿está? Entonces, me sentaba mensualmente, agarraba una receta y decía, este mes el bebé tiene que comer esto. ¿Vos sabés hacerlo? Y sí, bueno, mira, vamos a prepararlo. Y me hacía la receta de cómo tenía que alimentar a mi bebé. Eso no existe más, porque muchas veces uno da por sobreentendido algo tan fácil como sería comer todos los días, y precisamente es, digamos, la base de la salud. Y los gobernantes ya se van a dar cuenta que tenemos que volver un poco a eso, porque si no, cuando vengan, vuelvo a repetir, yo no se lo echo a los gobernantes la culpa. No, pero las campañas son importantes porque la salud de la población va también en la salud del país en general. Claro, en el si momento... tenemos gente sana, gente enferma, no va a haber cerebros, no va a haber inteligencia, no va a haber el desarrollo del país que puede tener. Exactamente. No va a tener investigación y desarrollo, que Totalmente. son fundamentales para un país. Totalmente, eso, pero lo más simple, que es el ABC, lo tiene que dar el médico. Y si el supuesto. médico tiene 50 y 100 y 150 personas para atender en un hospital, obvio que no le puede decir cómo se hace un puchero. Y bueno, Y van y compran el caldito Nor Suiza y ya apenas el bebé abre la boca, tiene la sal en sus labios. Y si todo se ha masificado, ya no hay más tiempo para hacer las cosas. Bien. Es todo sin tiempo. Finalmente, Ana, es importante después la consulta médica periódica, a toda edad, y sobre todo si aparece algún síntoma de cualquier cosa o alguna anomalía, porque de esa manera vamos a tener justamente detectados las anomalías que puede haber en los factores de riesgo y tratados, como por ejemplo hacer ecografías de vasos de cuello, con lo cual se hace un screening, o sea, una visual preventiva de cómo está esa pared de la arteria, que se puede interpolar al resto de todas las arterias del organismo. Y de esa manera vamos a hacer hincapié en la prevención cuando veamos evolutividad en esos casos. Muy bien, Mariano, excelente participación, más que claro. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Caride. Buen día, Ana María. Un gusto tenerlo, doctor, en el programa, y desde ya va a pertenecer a nuestro staff, si es que está gustoso, una vez que termine el programa. Mucho gusto. Bien, ¿cómo se produce una ACV? La ACV es, básicamente hay dos grandes grupos. El primero, el que estaba haciendo referencia el doctor Favaloro, es la obstrucción de un vaso que distribuye la sangre a distintos territorios, y eso se llama ACV isquémico. Y el otro caso, que en algunos aspectos no tiene tanta prevención, que es cuando se rompe una malformación vascular, que habitualmente es un aneurisma. El aneurisma es un saco de la pared de la arteria, producto de una debilidad de la continuidad de las fibras que conforman las capas de las arterias, y en ese punto de debilidad se va generando una dilatación sacular que puede llegarse a romper, y cuando se rompe produce un sangrado adentro de la cabeza. Eso se llama ACV hemorrágico, es un cuadro grave
y ese cuadro grave es el que provoca la pérdida en muchos casos de la conciencia del individuo. Entonces, en la vía pública o en el hogar, el individuo puede tener súbitamente una pérdida de conciencia o la aparición brusca de un dolor de cabeza intenso con embaramiento de los músculos cervicales. Dolor de cabeza, nuca o frente. En general es universal, toda la cabeza duele. Perfecto. Puede ser más en el sector anterior de la cabeza, referido a la región retroocular orbitaria, cuando el sangrado... Quiere decir la frente, ¿no es cierto? La frente, correcto. Cuando el sangrado es más pequeño y en el territorio superior, en el sector carotidio, que es la ubicación más habitual de estas dilataciones aneurismáticas. Pero en el caso del ACV isquémico, que es más frecuente, esta obstrucción va a traer una serie de síntomas y luego, evaluado por el médico, signos neurológicos que son deficitarios. Esos síntomas pueden ser de instalación brusca y del momento inicial, todo el déficit instalado, o de forma progresiva. Y en muchos casos, incluso revertir. Cuando se instalan, duran unas horas y luego revierten. Y esto da pie a una serie de subtipos o de categorías de accidentes cerebrovasculares en relación a la ubicación del vaso que se obstruye, a la magnitud del vaso que se obstruye y al tipo de obstrucción que se produce. Muchas veces la obstrucción transitoria es debida a una embolia plaquetaria que se autodisgrega, pero provoca una disrupción, una alteración en la transferencia de oxígeno al tejido y la instalación de un signo deficitario transitorio. Eso se ¿Qué llama es una embolia plaquetaria? un desprendimiento de esas irregularidades que tienen el endotelio, la capa interna de las arterias, habitualmente en el cuello y en otras oportunidades ya no tan embolia plaquetaria, embolia de un coágulo, que puede provenir de estructuras del corazón o por comunicaciones anormales en el corazón, entre el corazón derecho y el izquierdo, y eso es una embolia arteria-arteria o cardioembolia que ocluye el vaso, y en esos casos habitualmente no es transitorio el defecto. Doctor, con respecto, algunas veces uno escucha a las personas que dicen, bueno, mi familiar tuvo un coagulito, pero bueno, por ahí está dando vuelta. ¿Qué significa? Bueno, es una denominación inadecuada, obviamente. El hecho de tener un ataque isquémico cerebral no necesariamente trae aparejado la instalación de un defecto, y merced a la potencia y a la sensibilidad que tienen los métodos actuales de imágenes de resonancia, nosotros podemos descubrir en pacientes que no consultan por problemas circulatorios cerebrales, que han tenido a lo largo de su vida eventos de naturaleza isquémica que han provocado secuelas a nivel del cerebro propiamente dicho, pero que no han dado signos que motivaran la alarma del propio individuo, pero que la suma en el tiempo y la acumulación de estas lesiones lo llevan a la consulta en general o por trastornos cognitivos de memoria, de atención, o trastornos de la marcha, o por caídas, y nosotros cuando hacemos la investigación podemos determinar que tienen múltiples lesiones pequeñitas, que se llaman microangiopatía, pero que el acúmulo de estas lesiones trae
complicaciones en la conectividad de los distintos circuitos neuronales que pierden eficiencia, y en base a eso se instalan los signos o los síntomas que el paciente sufre. Doctor Caride, usted dijo que, bueno, algunos pacientes expresan, o personas, algunos trastornos de memoria, porque si no, mañana van a estar en todos los consultorios, estamos todos con quizá con la memoria media, no sé si decir trastocada, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno de pronto dice, bueno, no, acá hay algo más, no es un simple olvido. Bueno, ya entramos en otro capítulo. Ya no es generalmente el motivo de consulta para evaluar un accidente cerebrovascular los trastornos de memoria. Los trastornos de memoria son básicamente aquellos que son persistentes en el tiempo y que involucran a diferentes categorías de memorias, aquellas que son memorias para nominar los objetos, pérdida de los vocablos, memoria en la orientación espacial, en la memoria del reconocimiento de las caras o en la memoria de hechos recientes. Y en cada una de ellas las causas subyacentes pueden ser muy variadas. La más frecuente de todas, por lo menos en un consultorio de neurología, es aquella que está relacionada a un déficit de atención, y la atención se perturba en función de estas situaciones cambiantes que nos enfrenta a la vida cotidiana, a situaciones imprevistas, y que nos mantiene como en una constante de alerta que, por otro lado, debemos procesar simultáneamente muchas señales, y cada una de ellas no le damos la debida jerarquía, y por lo tanto nuestro procesador interno no genera los comandos como para almacenar la señal que está en ese momento en juego, y cuando queremos evocarla ya se borró. Exacto. Entonces eso ya no es un trastorno de memoria, sino un trastorno de atención. Bien, yo recuerdo, en más de una oportunidad que han venido a hablar neurólogos, y que la mayoría coincide en, porque la gente está muy preocupada por, la parte social que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Estamos todos más o menos iguales, y bueno, estas consultas son frecuentes, me olvido de las cosas. Entonces el neurólogo en una oportunidad dijo, si uno, por ejemplo, perdió las llaves, bueno, que es lo más común, empieza a buscar la llave, ¿dónde están las llaves? Pero si yo tomo las llaves en la mano y digo, ¿para qué sirve esto? Recién ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Es para también dejar tranquila a la gente que nada tiene que ver con un accidente cerebrovascular. Doctor Caride, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con el tema, ¿le parece? Muchas gracias, así como... Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo de espacio publicitario.
Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Bien, estamos en un programa especial de accidente cerebrovascular a cargo del doctor Mariano Favaloro, el doctor Alejandro Caride y el doctor Pablo López. Y continuamos con el doctor Alejandro Caride. Estábamos hablando justamente, Ana María, de esos síntomas que se producen por la obstrucción de un vaso a nivel cerebral, y a mí me gustaría, como estamos con el doctor Pablo López, con amplia experiencia en el manejo del agudo, que nos refiera cómo recibe él a los pacientes y cuáles son las medidas que se deben tomar en agudo. Bien, López, excelente el pase, ¿no es cierto? Yo quiero aportar algo. Sabemos que, bueno, lamentablemente se habla quizá demasiado de un tema, no es el caso nuestro que lo hablamos siempre, el resto de los medios, cuando un famoso le pasa algo. Bueno, el caso del actor Furrier, ¿no es cierto?, que padeció el accidente cerebrovascular, y la gente dice, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? Esta persona viajaba en avión, no sé si la descompensación fue en avión o cuando bajó del avión, pero ya no se sabía, o sea, los familiares no sabían qué hacer. Uno de los temas más importantes, Ana María, por ahí es saber que en agudo, en el momento inicial del ACV, el accidente cerebrovascular, tenemos cosas por hacer. Años atrás uno tenía el concepto como persona, como paciente y como médico, de que una vez que ocurría un evento vascular, había que controlar al paciente, evitar las complicaciones y hacer una rehabilitación. Hoy en día, ya hace muchos años eso cambió. Entonces sabemos que tenemos un margen de tiempo, breve, pero lo tenemos, para revertir la situación. Al hablar de breve. Ahora te lo voy a explicar bien. Bien, perfecto. Por lo siguiente, el doctor Caride explicó que había dos tipos de accidentes cerebrovasculares o de eventos vasculares cerebrales. Y los dividimos en los cuales una arteria se tapa y evita que la sangre llegue a un sector cerebral. Esos son los accidentes isquémicos. Y por otro lado, donde un vaso, una arteria se rompe y ahí se produce una hemorragia intracerebral. El más común, el 85% de los casos, son los isquémicos, o sea que una arteria se tapa y tenemos tiempo de destapar esa arteria. Es parecido a lo que pasa en el corazón. Cuando una arteria del corazón se tapa y se está produciendo una isquemia para producir posteriormente un infarto, tenemos tiempo de destaparla y evitar el daño muscular del corazón. Acá también tenemos tiempo de destapar esa arteria cerebral para evitar el daño permanente cerebral. ¿Cómo logramos acceder a que el paciente acceda en ese momento, en esa ventana terapéutica se llama? Es informando a la población, porque ¿quién se va a dar cuenta de que el paciente tiene un ACV? El paciente. Si no se da cuenta el paciente, no se da cuenta el familiar, no se da cuenta la persona que lo rodea, no va a llamar al servicio de emergencias. La gran diferencia entre un accidente vascular y un infarto es que en la gran mayoría de los casos el accidente cerebral no duele, no da sensación de muerte como puede producir un infarto. Entonces, el dolor agudo. Exactamente, al no haber dolor, al no haber una sensación de muerte inminente, el paciente lo menosprecia, le quita importancia. Entonces es importante que cualquier síntoma de aparición brusca, súbita, de un déficit neurológico, que ahora lo vamos a nombrar,
eso tiene que despertar una alarma inmediata y pedir ayuda, ¿sí? Al servicio de emergencia, al SAME, a la ambulancia privada, a un familiar. ¿Y es cierto que los 10 primeros minutos son los primordiales? Todo el momento inicial, sean 10 minutos, sea media hora, pero cuanto antes mejor, porque nos da tiempo de que el paciente llegue a un centro donde se lo pueda asistir. No decir, no, estoy bien, no me lleven. Exactamente, o es la presión alta, presión. Me subió la presión y no puedo mover el brazo, ya va a bajar. No. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se parecen todos los accidentes cerebrovasculares o qué comparten? Es que aparecen síntomas deficitarios. ¿Qué quiere decir? Que algo deja de funcionar. ¿Qué voy a tener? Falta de fuerza, falta de sensibilidad, falta de orientación en el tiempo, falta de lenguaje, no poder hablar o no poder entender lo que me están diciendo. Algo deja de funcionar. Diferente es a cuando yo tengo un hormigueo, un cosquilleo. Eso no tiene en principio el aspecto de un síntoma de un accidente cerebrovascular. Pero cuando algo deja de funcionar, siento un brazo más débil, una pierna más débil, se me torce la cara, dejo de poder nombrar las cosas, dejo de poder hablar con fluidez o empiezo a hablar con una palabra arrastrada, esos son síntomas muy significativos de un accidente cerebrovascular. No hace falta tener un desmayo, obviamente que un desmayo es una gran emergencia, el resto también. Y una gran suerte. Claro. ¿Cuánto tiempo tengo? Depende del caso, entre 3 y 4 horas y media para poder revertir eso. Pero ese es el tiempo total. Yo tengo que llegar mucho antes a la sala de emergencia, tengo que llamar a la ambulancia mucho antes para que todo el procedimiento, hasta que yo llego a un servicio de urgencia de una complejidad importante, donde me puedan atender, me puedan hacer los estudios y me puedan dar el tratamiento, todo eso tiene que ser antes de las 3 o 4 horas y media, según el paciente y según los antecedentes que tiene. López, ¿todos los hospitales públicos están preparados para esta emergencia? No te sabría decir si todos, probablemente no. Dentro de lo que es lo público municipal en Capital, el centro de referencia es el Hospital Ramos Mejía, que cuenta con una unidad de stroke, por lo cual está centralizado que cuando una ambulancia de SAME se entera de un paciente que tiene un evento vascular en Ventana, con probable tratamiento, se deriva a este hospital. Después cada centro público va a tratar de estar dentro de esta red y los privados somos los que nos encargamos de contar nosotros con una unidad de stroke en nuestro propio centro, ¿sí? Una unidad de stroke tiene que ver con el trabajo en equipo, o sea, es un neurólogo que tiene que estar disponible. ¿No es cierto? Sí, claro. Es un neurólogo que tiene que estar disponible, un grupo de médicos de guardia del servicio de emergencia que tiene que estar muy alerta a la sospecha y un servicio de terapia intensiva, que es el servicio que en definitiva se va a hacer cargo y responsable de todo lo que es el seguimiento en agudo y urgente del paciente que ingresa, ¿sí? Más posterior al tratamiento. Entonces, por ahí resaltar estos síntomas. Claro, por supuesto, sí, exactamente. La unidad de diagnóstico por imágenes, porque nosotros estos dos tipos de accidentes cerebrovasculares los tenemos que diferenciar en el minuto cero, ni bien podemos darnos cuenta. No hay ningún signo clínico que nos pueda decir si el paciente se le tapó una arteria o si se rompió un vaso. Uno puede sospecharlo por algunos temas, pero la verdad que el diagnóstico de eso nos lo va a decir las imágenes. ¿Qué imágenes? La más rápida es la tomografía y sigue siendo, por más que no tenga la sensibilidad y la especificidad de una resonancia, es el más rápido y en este momento es lo más aconsejado, porque está disponible en la mayoría de los centros, porque tiene un acceso rápido, porque el estudio es muy breve. Frente a la falta de tomografía o que el equipo esté momentáneamente inutilizable, la resonancia, ¿sí? Y eso es lo que nos va a decir, el paciente es candidato a una reperfusión, es candidato a un tratamiento que trate de destruir ese coágulo que está tapando la arteria, o no, o es una hemorragia y es otro tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí lo más importante es que la población se dé cuenta de no menospreciar los síntomas, de que un déficit neurológico es causa de un llamado urgente con esta sospecha. Bien, por ejemplo, sabemos que la presión arterial alta, ¿no es cierto?, puede desencadenar un accidente cerebrovascular. Uh-huh. ¿La población está de pronto enterada de esto? Yo creo que la población por ahí no ve exactamente la relación, sino que uno dice,
a veces que por presión alta puede tener un síntoma, pero no se da cuenta de que ese síntoma es un daño cerebral potencialmente permanente. Y con el agravante, ¿no es cierto?, que la presión arterial hay pacientes o personas que no tienen ningún síntoma. Exacto. ¿Y es importante en este caso la herencia familiar? Sí, es importante. Mira, algunos números que te puedo comentar. En el país los datos nosotros no contamos en general con una estadística muy minuciosa, pero aproximadamente entre 40.000 y 80.000 accidentes cerebrovasculares al año. De esos pacientes, un tercio fallecen. Y de esos pacientes, de todos los ACV, el 80% son hipertensos. Y también hay que tener en cuenta, López, que tenemos, estimativamente un porcentaje de los pacientes que fallecen y los que quedan con secuelas. Exactamente. Por eso uno apunta siempre a la prevención primaria. ¿Qué quiere decir prevención primaria? Desde el momento cero, del momento que uno empieza la niñez, esto con la alimentación, los hábitos saludables y evitar los factores de riesgo vascular. Cuando uno eso no lo logró y se presenta el evento vascular, ahora hay que revertir lo máximo que se pueda. Tenemos esa ventana terapéutica para tratar de llegar a un tratamiento precoz. Y una vez que eso se haga o no, o por ahí no llega el paciente, es después la rehabilitación. ¿Por qué? Porque la secuela produce un gran impacto en la calidad de vida. Entonces uno tiene que apuntar siempre a lo inicial. Prevención primaria, tratar lo agudo, prevención secundaria. Quiere decir, prevención secundaria es evitar las complicaciones, tratar de evitar las complicaciones una vez que ya apareció el evento o que se repita, ¿no? López, dijiste que de pronto el accidente o el episodio, el evento podemos llamarlo, ¿no? Yo todavía viste que no es vuelta, que no es fortuito, usamos el ¿no? evento vascular, lo usamos porque no es algo que tenga que ver con la casualidad o lo azaroso que es un accidente, sino que tiene que ver también con una suma de factores de riesgo, una suma de cualidades de esa persona que lo llevan eventualmente a un ataque cerebral. Se dice que el isquémico es el más común. Es el 85% de los casos. ¿Es el que deja secuela? Los dos dejan secuelas. Los dos, porque lo único que se parece en todos los accidentes vasculares es que hay una destrucción neuronal. Y la neurona, si bien hay cierto grado de plasticidad y hay otras neuronas que puedan tomar funciones que no le correspondían, las neuronas no se multiplican en la edad adulta. Entonces, una vez que se lastimó, que tenemos menos neuronas, esas funciones se pierden. Hay pacientes que dicen, de algo hay que morir, por eso fumo, de algo hay que morir, por eso como sal, porque después pongo sal a la comida, porque total después me tomo la pastillita. Hay mucha ignorancia, ¿no? Porque la pastillita no es mágica, teniendo un problema de presión arterial. Yo digo, de algo hay que morir, pero si queda hemipléjico... Claro. De algo hay que morir y uno lo que trata es, hasta que uno muere, tratar de vivir lo mejor posible. Lógico. Entonces la idea es tratar de vivir sin secuelas neurológicas, ¿no? Que es lo que es importante. Porque nadie nos asegura... Porque cuando uno se muera no se entera. Exacto. Pero cuando queda vivo con 20 años de una secuela, ahí se da cuenta por qué no lo hice antes, ¿no? Exacto, sí. Bien, vamos ahora a hacer una pausa y luego viene la parte más rica del programa, porque ahí... vamos a decir todo lo que había quedado depositado en el tintero como buena maestra que fue. Adelante, por favor, con ese corte tan pedido. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Peina la señora Ana María Carlos Michalek, para Ricardo y Carlos Peluqueros, Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario.
ya llegamos al minuto, bueno, minuto no, porque tenemos aproximadamente 57 minutos más, ¿no es cierto? Y importante es hablar, ¿no es cierto? Estábamos hablando fuera del aire con el doctor Caride, la importancia de que, bueno, recalcamos, ¿no es cierto?, que a los 4 años se tiene que estar, los primeros 4 años de vida son fundamentales, no solo por la alimentación, sino que por la formación de hábitos, que tenemos que estar alertas y cuidarnos por los factores de riesgo. Pero bien, sucede el accidente cerebrovascular, no se puede evitar, ya se produjo. Algunas veces deja secuela, otras veces se tiene la suerte de que, y la suerte muy grande y con mayúscula, de que no deja secuelas. Actualmente, Caride, en la rehabilitación, ¿hubo adelantos? Sí, Ana María, y eso quería un poco dejar como conclusión. Si bien no hay que bajar los brazos en recalcar y enseñar y educar en la prevención, porque siempre es más redituable, así como también se ha progresado mucho en esa ventana terapéutica que hacía referencia el doctor López para minimizar el daño cerebral, también se ha avanzado mucho en las técnicas de rehabilitación para recuperar funcionalmente al individuo, utilizando, como siempre, el trabajo en equipo de diferentes disciplinas en las que está el médico fisiatra, los médicos neurólogos, los equipos de cardiología, los médicos kinesiólogos, los foniatras, los terapistas ocupacionales, en definitiva, centros súper especializados en rehabilitar un paciente con una ACV, que cuentan también hasta incluso con investigación para desarrollar nuevas técnicas de facilitación del movimiento, no entendiendo al concepto de paresia o de debilidad del cuerpo como la pérdida de la función de un área dada del cerebro, sino que hay conceptos nuevos en el que está involucrada la inhibición contralateral del hemisferio sano sobre el área lesionada, la que impediría la realización del movimiento residual que pudiera realizar la parte de la zona del cerebro. Y esto me refiero específicamente al advenimiento de las técnicas de estimulación magnética transcraniana, que han venido a cambiar muchos de los conceptos de la que hasta hace no mucho creíamos que la paresia, la hemiparesia, la debilidad para realizar un movimiento era exclusivamente la pérdida de una función, y no el concepto más moderno, que es la inhibición de una función por el lado contralateral. Y a partir de estas técnicas de rehabilitación ha cambiado el horizonte de esta rehabilitación. A ver si yo lo entendí, doctor. O sea, que hay que salvar y mantener el cerebro, o sea, la parte derecha, ¿no es cierto? El contralateral, porque a veces el defecto está sobre de un lado o del otro. Uno tiende siempre al izquierdo, que es el peor. Claro, cuando porque se compromete en general el lenguaje. La parte del lenguaje. Perfecto. O sea que hay que estimular el de al lado. Claro, a través de estas técnicas de reactivar o de inhibir en algunos aspectos al contralateral, promuevo y facilito la acción del lesionado. Bien. Con respecto, bueno, acá también interviene bastante la familia y el paciente, o el paciente y la familia. No es igual una persona que cae en un estado depresivo por su propia enfermedad y por gran motivo, que la persona que tiene ganas de vivir y ganas de salir de ese estado, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Cómo está, López, cómo estamos con respecto al mundo nosotros para el tratamiento de las personas con el evento cerebrovascular? Y el tema depende de la zona, ¿no? Nosotros hablamos de Argentina, y Argentina es muy heterogénea.
una que Dios cosa, está en todas partes, pero trabaja. pero atiende en acá Buenos la Aires. Argentina, Atiende en ¿no? Buenos Aires. Claro, entonces en eso tenemos una disparidad. Perdón, con acá en respecto, Buenos Aires. Claro, Bien. una disparidad en lo que es el acceso a la medicina de avanzada dentro de una urgencia, en lo que es Buenos Aires y dentro de lo que es Buenos Aires, por ahí de lo que es capital, donde tenemos muchos centros médicos juntos, a pocas cuadras. Entonces, con una gran cantidad de equipos de imágenes, con una gran concentración de médicos y de especialistas. Entonces no es tan fácil hablar por ahí del acceso a la medicina y a un tratamiento de urgencia en Capital Federal que por ahí en el interior de una provincia, donde el acceso ya, hablamos de una ventana de 3 horas. Si uno vive a un par de horas del centro de emergencias más cercano, a ella se va a complicar, ¿no?, lo que es el tratamiento urgente. Independiente de el centro médico y de la calidad de los profesionales, que uno eso no lo discute, ¿no? Tiene que ver hasta con una cuestión geográfica. Una pregunta, por ejemplo, cuando la persona pierde el conocimiento y cae, vamos a pensar que está en la vía pública, ¿no es cierto? No falta quien le quiere subir la cabeza, quien le quiere hacer el masaje de reanimación, que ahora está muy en boga. Claro. Y ¿qué es lo que Bien, primero que hacer principio, en cuanto cae la persona? Lo primero que hacer es quedarse con la persona y pedirle a alguien más que llame al servicio de emergencia. Perfecto. Pedirle a la persona al lado que llame al 911 o al servicio de emergencia que corresponda al público, que es el que va a acudir más rápido, ¿sí? Y uno donde no tiene que pensar si el paciente tiene o no una cobertura médica privada. Segundo, para realizar una reanimación, la persona tiene que estar entrenada. Y toda persona entrenada va a saber distinguir si esa persona tiene una caída, un colapso, porque falló la parte circulatoria y tiene que hacer una reanimación cardíaca o no, o si tiene un tipo de convulsión, ¿sí? Entonces, no animarse a hacer una reanimación cardiovascular o cardíaca sin tener la preparación, por lo que uno ve en los medios, ¿no? A eso iba. Los medios son fabulosos para llevar noticias. Dentro de las noticias hay verdaderas, falsas. Entonces, no va a ser cosa que la persona se endiosó, porque aprendió a ver por televisión cómo tiene que hacer el masaje y entorpecer un cuadro que quizá sea una epilepsia o exactamente, etcétera. No toda persona que se desmaya tiene un infarto o un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Correcto, muchísimas gracias. Favaloro, en cuanto a los factores de riesgo, puntualmente cuáles son, sabemos que lo has dicho muchas veces, pero yo digo, como buena maestra, la letra con sangre tiene que entrar. Obesidad, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo es un factor con mucha extrema importancia por el desarrollo de la inflamación de las arterias que produce el tabaquismo. Y entonces tenemos la actividad física continua desde la infancia hasta la muerte, porque siempre se puede hacer alguna actividad física. No es cierto eso que dice yo estoy así, estoy viejo, no puedo hacer nada. Caminata de media hora diaria. Caminar, mover los brazos, algo puede hacer siempre. Y una alimentación sana, basada en más frutas, más verduras y alimentos menos elaborados en la casa y menos industrializados. Eso es fundamental. Bien, realmente agradezco al doctor Caride, al doctor López, al doctor Favaloro por este programa de lujo dedicado al accidente cardiovascular y ojalá los que nos están escuchando que hayamos sido útiles, con eso nos quedamos conformes. Agradezco muchísimo la presencia del doctor Caride, gracias. Muchísimas gracias, doctor López. Gracias por la invitación. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General,
locución masculina y programa de servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,